Preguntas y comentarios, como siempre, en nuestras redes sociales, @en contexto piso y @Carlos Peñalosa. Ustedes nos envían, por supuesto, con respeto, sus preguntas para nuestros invitados, para poder colocarlas en pantalla y que, por supuesto, nuestro invitado, en este caso, Irán Gaviria, pueda responder a la inquietud de nuestra audiencia. Parece complejo solucionar el tema económico y la solución parece obligatoriamente pasar por lo político. No hay mejoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos. No hay una economía sólida, no hay mejor funcionamiento de los servicios públicos, agua, electricidad, salud, si no hay un cambio de gobierno en Venezuela. Pero el cambio es 2024, claro. Y el venezolano 2023 está ganando menos de $6 al mes. ¿Cómo decirle a ese venezolano, espérate hasta 2024? No. El caso de los pacientes oncológicos, el caso del que está en una condición que necesita una respuesta inmediata y que no puede esperar los tiempos de la política. No, hay que trabajar en 2023 para que el gobierno tenga en su agenda la satisfacción de las aspiraciones, de las reivindicaciones que están pidiendo los venezolanos. Que se combata la inflación, no emitiendo dinero inorgánico en el Banco Central de Venezuela, para que el salario tenga poder adquisitivo. Que se eleven los sueldos reales. Ese sueldo mínimo que ganan los empleados públicos y los pensionados puede elevarse. El gobierno tendrá este año 2023 entre Chevron, IVA, factura petrolera, oro, impuesto a las grandes transacciones financieras, aproximadamente 30.000 millones de dólares. El gobierno puede. O sea, el gobierno tiene capacidad. Tiene capacidad para satisfacer la justa demanda de los maestros, los empleados del sector de la salud, los profesores universitarios, los empleados públicos en general. Y allí tenemos que exigir en la calle, en los medios de comunicación, el cumplimiento de esas reivindicaciones. Pero la solución estructural a la economía venezolana pasa por un cambio en las políticas públicas. Y un cambio en las políticas públicas es un cambio en la conducción de los asuntos públicos. Ahora, ese cambio tendrá que darse por las vías democráticas, pacíficas, constitucionales y electorales. Aún así uno escuche, porque esta semana, por cierto, lo volvimos a escuchar, ni con votos, ni con balas, ni por las buenas, ni por las malas volverán a gobernar este país. Bueno, esa es una consigna que demuestra el talante no poco democrático, sino antidemocrático de quien nos gobiernan. El no volverán es la antítesis de la democracia, porque la democracia, ¿qué es? La democracia es poderes públicos surgidos de la voluntad popular, claro, separación de esos poderes y alternancia en el poder. Cuando tú dices no volverán, es un mensaje antidemocrático. Yo me quedo aquí, a pesar de que también hay otras encuestas que hay que leer. Este gobierno tiene entre 75 y 80% de rechazo, y 75 y 80% de nuestros compatriotas quieren un cambio por las vías pacíficas, constitucionales y electorales. Un cambio que no es una ruptura, no es para un gobierno de la venganza, de la retaliación, sino para un gobierno en donde quepamos todos. Incluyendo el oficialismo. Incluyendo a quienes creen, tienen razones, no intereses, sino tienen razones para creer en eso que se llama el socialismo del siglo XXI. En este país cabemos todos. Y al contrario de lo que ha sucedido en estos últimos 23 años, que es la exclusión, la persecución, el aislamiento, el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de amplitud, de unidad nacional. Pero ciertamente todo indica que no habrá mejoría en la situación real del país si no se produce un cambio en la conducción de los asuntos públicos. ¿Cómo afrontar esta realidad con un gobierno que dice no puedo solventar el tema de los salarios o no puedo hacer gestión por el tema de las sanciones, que es un conflicto político, el tema de las sanciones, el desconocimiento del Ejecutivo en algunos países, la implementación, por supuesto, de esta política por parte de los Estados Unidos, pero en la calle la gente quiere soluciones. Claro. Vengan o no vengan del gobierno, vengan o no vengan de la oposición. Lo cierto es que el tema de las sanciones se volvió un argumento para que quienes están en el poder, quienes ocupan el poder ejecutivo, tengan una forma de responder ante los señalamientos respecto al salario. Así es. Las sanciones, más que un argumento para el gobierno, es
una excusa, una treta, así como en Cuba se utilizó el argumento del bloqueo, en Venezuela es el argumento de las sanciones. El tiempo en televisión es sumamente precioso, pero tengo que hacer mención muy brevemente a que las sanciones se inician en el 2015, con el presidente Obama declarando a Venezuela como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. En ese tiempo, valga la digresión, yo era diputado a la Asamblea Nacional, levanté mi voz en contra de esa decisión del gobierno de Obama. Pero en esa sanción eran 7 funcionarios públicos. ¿Por qué vienen las otras sanciones de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, de Suiza, de México, de Colombia, entre otros países? Vienen porque, lo que señalábamos al comienzo, se rompió la institucionalidad del país. En 2015, prácticamente con la anulación de la Asamblea Nacional electa democráticamente, con la represión, con una elección en 2018, en mayo del 2018, que no llenó los estándares internacionales y cuyo resultado no le daba legitimidad de origen a quien resultó electo, entre comillas, en esa ocasión, y luego con todo lo que ha habido posteriormente. Entonces, las sanciones tienen una razón. Este gobierno se ha puesto al margen de los principios democráticos, tanto de la Constitución como los principios democráticos internacionales. Pero las sanciones deberían ser sanciones únicamente personales, como las de la Unión Europea, no sanciones al petróleo, al Banco Central de Venezuela, a empresas que deterioran la calidad de vida de los venezolanos. Ahora, salir de las sanciones es relativamente fácil. Está una mesa de negociación en México esperando que luego de haberse aprobado en noviembre un acuerdo social, por $3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares, se llegue a un acuerdo político. Y ese acuerdo político es cronograma electoral. Cronograma electoral son 4 cosas, Carlos. 1, fecha de la elección presidencial, establecerla lo más pronto posible. No que entre gallos y medianoche, como en el 2018, se anuncie una fecha adelantada en la que no producirá una elección competitiva. En segundo lugar, actualización del registro electoral. Tú tendrás ahora a dirigentes estudiantiles en tu programa. Ayer protestaban ellos y el Día de la Juventud también, porque hay 3 millones de nuevos votantes que deben inscribirse en el registro electoral. Hoy están abiertos solamente registros electorales en la capital las capitales de la República. Pero y eso parecerá una cosa sencilla, pero por ejemplo en el caso del estado de Apure, alguien que viva en Guadualito, para ir a San Fernando, ¿cuánto va? Para ir de Menegrande a Maracaibo, correcto, o de Santa Bárbara a Maracaibo, de La Paragua a Ciudad Bolívar, de San Juan de Manapiare a Puerto Ayacucho, para ir de Mapire a Barcelona. Exacto, para ir de Chachopo a la ciudad de Mérida, pues no todo el mundo puede hacerlo. Claro. Entonces hay que dar facilidad para los nuevos votantes y luego hay cerca de 2 millones de votantes que fueron mudados en sus centros de votación. Esto tiene que arreglarse y tiene que arreglarse también los votantes en el extranjero, abrir consulados para que nuestros venezolanos en el exterior se inscriban. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento, el Consejo Nacional Electoral. Este Consejo Nacional Electoral, que hizo las elecciones del 21 de noviembre del 2021, a nosotros nos parece un Consejo Nacional Electoral que puede conducir la elección presidencial. No se produzcan cambios en ese Consejo Nacional Electoral, salvo la sustitución de la rectora Tania D'Amelio, claro, que pasó. Que corresponde legalmente. Que corresponde legalmente, pero que allí se queden Enrique Márquez y Roberto Picón, que son personas solventes, técnicas y políticamente. Y en cuarto lugar, y no por cuarto, último, que haya observación internacional. Y la observación internacional es fundamentalmente de la Unión Europea, que vino para las elecciones regionales y municipales de noviembre y dejó un conjunto de recomendaciones. Entonces, nosotros estamos, quienes queremos un cambio en Venezuela, a la espera de ese cronograma electoral, fecha de elecciones, actualización del registro electoral, mantenimiento del equilibrio precario, pero el equilibrio en el Consejo Nacional Electoral y observación internacional. Y que vayamos a un proceso limpio y transparente y los venezolanos decidamos nuestro destino. Por nuestra parte, por parte de quienes queremos el cambio, la escogencia
Primero, la tarea del programa de gobierno y la escogencia del candidato, bien sea por primarias o, ¿por qué no? ¿Por qué descartar el método del consenso? Pero que tengamos un abanderado que le brinde confianza al país, que le brinde confianza a la comunidad internacional, que no sea, como decimos los maracuchos, un carrito chocón, sino una persona de entendimiento que presida un gobierno de unidad y de inclusión. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Vamos a leer precisamente qué opina el ciudadano. Tenemos algunos comentarios para nuestro invitado. El doctor Irán Gaviria está con nosotros en estudio. Y comenzamos con Oscar Ludewig, @Oscar Piso Ludewig, que nos escribe: según la consulta de candidatos, ninguno llega al 15%, pero la encuesta da un dato que gana, y es ese 20% que no cree en ninguno. Si no lo se logra entre ellos mismos un consenso, menos se va a poder ir a una primaria, porque estos líderes no le interesan al país, menos al pueblo. Ahí está la prueba con estos números. Ciertamente hay un desapego del venezolano con respecto a la clase política y particularmente a los dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Pero los niveles de rechazo son similares entre ambos sectores. Como de la oposición tradicional. ¿Cómo reconquistar nuevamente al venezolano y ganarlo para que se preocupe y se involucre en el destino del país? Bueno, con una propuesta de cambio que nos diga qué vamos a hacer con el petróleo, con la agricultura, con las Fuerzas Armadas, con las relaciones internacionales, con el sistema de pensiones, con la salud pública, con los servicios como electricidad y, modestamente, en la propuesta de puente, que la hicimos cuando nos inscribimos como organización política ante el Consejo Nacional Electoral y que hemos ido actualizando, pretendemos dar respuesta a cada una de esas interrogantes legítimas de nuestros compatriotas. Seguimos con la participación. @Sucre y Bolívar. Leemos de una vez dos preguntas que envía este mismo usuario. Buenas tardes. Estos señores que han hecho todos estos años para evitar la migración, ¿cuál ha sido su aporte para salir del gobierno? Todos se han lucrado del conflicto y el pueblo resolviendo. Y además nos escribe, ya van a ver que cuando no se pongan de acuerdo en las primarias van a llamar a la abstención. Todos son mucha gente. Creo que es injusto generalizar. En el país ha habido gente que se ha quedado, que ha estado al lado del sentir de los agricultores, de los maestros, de los jóvenes, que los ha acompañado en sus protestas y en sus aspiraciones y que seguiremos aquí en Venezuela, que nos ha dado tanto, en el caso particular, educación, familia, producción agropecuaria, que estamos en la obligación de devolverle a Venezuela lo que ella ha hecho por nosotros. Y en estos tiempos, devolverle a Venezuela lo que este país ha hecho por nosotros es involucrarnos en lo político, en el destino del país y presentar soluciones a los principales problemas de nuestros compatriotas. Y finalizamos con Manuel Chauran, @Manolo387. Hola colega, mi pregunta es, ¿las primarias son la verdadera elección donde van a participar los votantes, que son la mayoría independientes, y van a elegir el candidato y que sean manuales, administrados y supervisados por ciudadanos honestos? Decía, las primarias es un medio. En el 2012 tuvimos una elección primaria, el 12 de febrero del 2012. Con el CNE, por cierto. Con el CNE. Se destruyeron luego las planillas de votación, no se supo quién había votado, fue una elección concurrida. Hemos tenido otras experiencias de primarias, Carlos, que no han sido tan positivas. En el 2017 hubo primarias en algunos estados del país para escoger candidatos. Sin el CNE. Sin el CNE, en el caso específico, por ejemplo, del estado de Aragua, la primaria fue desastrosa y lo que surgió de allí fue un candidato perdedor. Pero la primaria puede ser, sí, nosotros este 15 de febrero estaremos acompañando a la comisión de primaria. El doctor Jesús María Casal ha tenido la gentileza de invitarnos, allá estaremos acompañándole y vamos a acompañar todo intento, todo propósito de los sectores que queremos un cambio en el país, partidistas o de la sociedad civil, por tener un programa único de gobierno consensuado y además un candidato que represente las aspiraciones de los venezolanos. Si ese candidato se escoge por primaria y estas son concurridas y resultan un éxito, aleluya, bienvenido. Si hay la posibilidad de escogerlo ahora
o cuando se anuncia el cronograma electoral por consenso, igual. Aquí de lo que se trata es, como dicen los chinos, no importa el color de los gatos con tal de que cacen ratones. Lo importante aquí es que tengamos un programa común que atraiga a los venezolanos y también un candidato que sea una referencia imbatible, competitiva y victoriosa para las presidenciales del 2024. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. Por cierto, esa fecha, 15 de febrero, vamos a tener nosotros acá ya confirmado a María Carolina Uzcategui, que es vicepresidenta de esta Comisión Nacional de Primarias, posterior a este anuncio que está previsto sea a las 10 de la mañana en el anfiteatro de Latillo, y la invitación es a que lo vean, a que podamos también compartir la visión y por supuesto reflexionar un poco de lo que salga de este anuncio, que no podemos dar mayores detalles, pero va a establecer por supuesto el cronograma para estas primarias y algunos detalles tal vez de la metodología. Hacemos una pausa y al regreso cambiamos de tema. Vamos a hablar del salario. Leida Marcela León estará con nosotros en estudio de la Central de Trabajadores ASI de Venezuela.